Mis amigos, los saludo con mucha alegría, usted ya sabe, con esta consigna por Colombia. Siempre será así y por eso será recordado ese Firmes por la Patria que hoy nos permite una vez más compartir estos temas. Estoy en este lugar que tanto me gusta por lo mismo, porque aquí buscamos la palabra de Dios, cuando hay tiempo nos sentamos, estudiamos, miramos, trabajamos para poder hacer este ejercicio de comunicación desde la conciencia ciudadana. Les dije que era la segunda entrega con relación a esto que les prometí y no lo podía aplazar sobre alta seguridad espiritual, que es alta seguridad de Estado por el bien de otros, en este caso por el bien de Colombia. ¿Ven? Y la razón es fundamental, el principio es fundamental. Y tengo que volverme unos días. El 21 de junio, la gente que fue a votar es gente que cree en Dios. Aquí no importa por ahora, no estoy hablando de quién votó por quién, no. Es gente que llegó convencido de una idea a depositar un voto por la patria. Hubo resultados, gracias a Dios, los defensores de la patria se alzaron con la conquista, eso es más que una victoria. Y ya muy a las 10 de la noche, después de darle gracias a Dios, de rodillas, con lágrimas en los ojos, porque era una conquista que parecía imposible, porque se derrotó a una mafia, 2022-2026, una mafia política, yo hacía la conclusión, la coloqué al día siguiente, lo manifesté al día siguiente, porque mi punto era uno, no es justo con Colombia llegar a una elección así, con el discurso de que el país está polarizado. No, el país no está polarizado. Y por eso quiero hablarle de este principio de alta seguridad de Estado, que es alta seguridad espiritual por el bien de una nación, de un pueblo que cree en Dios. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Y yo sé que todos no fueron a la urna, pero Colombia es un país laico. O sea que por constitución, Colombia es un país que profesa una fe y es libre de profesarla. Y el 95%, según estadísticas del DANE, en ese rango entre 90 y 95%, Colombia es un país creyente. Y yo le hablo palabras sencillas para gente inteligente. Y esta es la segunda entrega. Y ahora vamos a la Biblia, porque yo le dije lo que había pasado con Salomón cuando recibe el reino de Israel. Recibe, es un comienzo, es una entrega de algo que Dios le había prometido. Dios cumple su promesa. Él recibe el reino y se sienta en el trono de Israel. Y antes de sentarse, recibe las instrucciones de su padre, que le dice: ten cuidado, lo estoy parafraseando, con Simeí, tú sabrás qué hacer con él. Porque entendía que Salomón tendría las normas jurídicas para tomar una decisión sabia. ¿Saben en qué consistía esa decisión? En que el veneno político de Simeí no se esparciera y trajera división en el pueblo de Israel. Y no era una división cualquiera, era el despropósito, señalo a la izquierda, con la virtud, señalo a la derecha, para términos de hacerme entender, pedagógicamente. Eso pasó con Simeí. Entonces Salomón hizo lo que tenía que hacer, lo confinó en Jerusalén, so pena de muerte, y ya ven que David no se equivocó, porque 3 años después, digámoslo así, se escapó para perseguir esclavos. El veneno político de Simeí no podía dividir al pueblo de Dios. Entonces mire que ahora no entiende este principio y comprende por qué el país no está polarizado. El país no llegó polarizado a una urna, el país llegó con un veneno político que alcanzó a inyectar a muchas personas, y ese veneno político puso al país en aprietos al punto que, sin darse cuenta, una gran minoría, esta vez, no porque todos pensaron así, sino porque no conocían estas cosas, vendieron sus principios y el veneno político corrió y casi perdemos a Colombia. ¿Me entiende? Casi perdemos el país. Será otro tema, pero miren la noticia con la que despierta Colombia, la denuncia la puso W Radio. Ahora sí se empiezan a saber las cosas, ¿me entiende? El veneno político que compra conciencias, el veneno político que divide al pueblo de Dios, el veneno político que tanto daño le hace a una nación, el veneno político, y por eso esas mafias políticas hay que confinarlas, y usted ya me entiende, porque el camino es de una justicia que tiene que funcionar. Y ojalá así sea, porque aquí nos deben muchas cuentas. No a mí, al país. Porque si no, ese mismo veneno político que hoy está buscando alcantarillas, mirando cómo meten la cola, y usted me entiende, ese veneno político va a regresar, como regresó Simeí,
para reclamar un trono que no le correspondía. ¿Usted me entiende? Y creo que estas son palabras sencillas para gente inteligente. La entrega sigue y hoy solo quería que comprendiera esto, porque el país no está polarizado, porque no es justo que le hagan esto al país. Una Colombia que lucha contra una misma Colombia, no por un fundamento o por otro fundamento, no, porque fue unos principios contra una mafia política cuyo veneno político casi termina de enterrar el país en la miseria. El veneno político corrió y dividió al país, pero no por ideas políticas, no, porque las ideas políticas no generan discordia cuando se saben manejar. Como la palabra de Dios no es para discutir, lo dice el apóstol Pablo, jamás es para discutir. La palabra de Dios es para presentar con argumentos sólidos el reino que no tendrá fin. Si eso lo entendiéramos, podríamos reunirnos tranquilamente para poner ideas y pensamientos políticos que todo país los necesita. Pero una cosa es eso, otra cosa es el veneno político, y ahora que se hacen cuenta de una patria que es milagro y que se necesita rescatar, no olviden, no más acuerdos de paz, no más indultos. Y yo iré tomando aspectos o criterios de este tema que toqué el 1 de junio en el programa Leyendo la Biblia cada día, porque hay gobiernos que no saben cómo comportarse con la maldad. Y el principio es este: si quieren saber qué hacer con la maldad se tiene que confinar, como lo entendió Salomón y como lo hizo con Simei, para evitar el veneno político que fraccionara a una nación. Lo sabemos y ahora tenemos que pensar en ese principio. De aquí en adelante, si queremos sacar el país adelante, no se puede negociar con el mal. ¿Usted sabía un dato, y con este termino? Que el 80% de los países que afrontaron guerras civiles cuando hubo una sucesión fue por los famosos indultos. Bueno, es historia, pero para la muestra un botón más cerquita, Venezuela y ahora Colombia. En indultos mal manejados, miren donde dejaron el país, en franca, pero franca corrupción, en una batalla que era por los principios y por los valores. ¿Por qué? Porque el veneno político de esta mafia que 2022-2026 hizo carrera, por poquito termina de destruir al país. El veneno político. A quienes están trabajando por la conquista de Colombia, por la defensa de la patria, no olviden, con la maldad ni se puede negociar, ni en Colombia necesitamos ni más indultos, ni más acuerdos de paz. Con todos esos malvados que casi destruyen el país, ya saben lo que hay que hacer: confinamiento, judicialización, lista OFAC, extradición y que paguen. Y ya cuando estén pagando en una cárcel lo que hicieron, ya verán cómo le piden perdón a Dios y comienzan un nuevo camino. Ese es otro tema. Pero la patria no puede seguir así, y en Colombia no puede seguir corriendo ese veneno político fruto de indultos y de perdones mal concebidos, que cuando les da por administrar la nación, lo único que hacen es corromper y fraccionar el país para hundirlo en la miseria. Seguimos.